Hay momentos en la vida en los que el alma grita y el cielo calla. Horas en las que uno ora, suplica, llora y solo se escucha el eco del propio dolor. En esos silencios profundos, donde la fe parece quebrarse, nace la verdadera prueba del creyente. Job conoció ese silencio, conoció el vacío, conoció la oscuridad más densa del alma. Él no perdió una cosa, perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud, su honor. El hombre más justo de su tiempo fue despojado de todo lo que amaba, sin explicación, sin consuelo, sin respuesta. Y es ahí donde comienza el verdadero misterio de Job. Porque cuando todo el mundo se habría rendido, él no lo hizo. Cuando cualquiera habría maldecido su destino, él eligió adorar. Job no entendía el porqué. No sabía qué estaba pasando en el cielo, ni que había una conversación invisible sobre su vida. Solo sabía que, aunque todo se derrumbaba, Dios seguía siendo Dios. Y esa es la primera lección de su historia. La fe verdadera no se mide en los días de abundancia, sino en las noches del desierto. Creer cuando todo va bien es fácil, pero creer cuando todo se ha perdido, eso es fe pura. Tal vez tú también has estado ahí, en ese punto donde nada tiene sentido, donde te preguntas, ¿por qué Dios si te he sido fiel? ¿Por qué a mí? Y el cielo, en lugar de responderte, parece guardar silencio. Pero hay algo que Job entendió en medio de su dolor, algo que pocos logran comprender. Dios no siempre habla con palabras. Hay veces habla con silencios. El silencio no siempre es ausencia. A veces el silencio es una prueba. A veces el silencio es el lenguaje con el que Dios forja la fe más pura. Job fue probado no para ser destruido, sino para ser revelado. Y es en ese fuego invisible donde se separa el oro de la escoria, donde se revela quién confía de verdad. Cuando el dolor toca el alma y el cielo parece cerrado, la pregunta no es ¿dónde está Dios?, sino ¿dónde está mi fe? Porque el secreto de Job comienza ahí, en el silencio, en ese instante en el que todo parece perdido, pero el corazón aún decide creer. Mientras Job sufría en la tierra, algo sucedía en el cielo, una conversación que él nunca escuchó, pero que decidiría el rumbo de su historia. El enemigo se presentó ante Dios y lo desafió con una acusación. ¿Acaso Job te teme sin motivo? Le has dado todo. Quítale sus bendiciones y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y Dios, con sabiduría insondable, permitió la prueba, no porque dudara de Job, sino porque confiaba en su fe. Esa es una verdad que pocos comprenden. Hay pruebas que no son castigos, sino halagos divinos. Dios no probó a Job porque desconfiara de él. Lo probó porque sabía de qué estaba hecho. A veces, cuando el cielo permite una tormenta, no es porque Dios te haya olvidado, sino porque confía en ti más de lo que tú confías en ti mismo. Cada lágrima de Job fue observada desde el cielo. Cada pérdida, en cada herida, cada palabra de desesperación fue escuchada por Dios. Aunque parecía en ruinas, Job seguía siendo el mismo hombre que en medio del polvo declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie lo entendió, ni su esposa, que cansada del dolor le dijo: maldice a Dios y muere, ni sus amigos, que lo acusaron de tener pecados ocultos. Pero Job guardó silencio ante los hombres y derramó su alma ante Dios. No pidió venganza, no exigió explicaciones, solo buscó respuestas que nunca llegaron. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que haces todo bien y aún así la vida se derrumba frente a tus ojos? ¿Que el dolor te visita sin razón aparente? Quizás estás viviendo tu propio capítulo de Job. Quizás hay una conversación invisible sobre ti, una que no puedes escuchar, pero que está decidiendo tu destino con propósito eterno. Porque lo que Job no sabía era que su historia no era un castigo, sino un escenario.
un escenario donde se revelaría el poder de una fe que no depende de las circunstancias. El secreto está en eso. No se trataba de cuánto poseía Job, sino de cuánto resistía, de cuán firme podía mantenerse cuando el mundo entero lo señalaba y el cielo callaba, y esa es una verdad eterna. Cuando Dios confía en ti, a veces permite que el enemigo toque todo lo que tienes, menos lo que eres. Job lo perdió todo, menos su fe, y esa fe, aunque herida, aunque rota, aunque llena de lágrimas, fue lo que lo mantuvo vivo. Esa fe que no se negocia, esa fe que no se compra, esa fe que no depende del resultado, sino de la confianza. Porque mientras el enemigo pensaba que destruía a Job, Dios estaba construyendo algo más grande, una historia que hasta hoy sigue inspirando a quienes caminan en medio de la oscuridad. El dolor no vino a destruir a Job, vino a enseñarle a revelar verdades que solo se descubren cuando el alma toca el suelo. Cuando Job perdió todo, también perdió la ilusión de controlar su destino. Descubrió que la fe no es una transacción, sino una rendición, que creer no garantiza una vida sin pruebas, sino una fortaleza que no se derrumba ante ellas. Job no sabía por qué sufría, pero entendió algo profundo. No se trata de entender el propósito, sino de permanecer fiel mientras llega la respuesta. Hay dolores que no se explican, solo se atraviesan, y en medio de ellos se revelan los secretos más grandes del alma. Job se sentó sobre cenizas, rascando sus heridas con un pedazo de barro. El hombre más próspero del Oriente se convirtió en un símbolo de desolación. Sin embargo, en ese estado, Dios seguía viéndolo con ternura. Porque cuando todo te falta, es cuando Dios puede llenarte de verdad. Cuando no queda nada, es cuando descubres lo esencial. El dolor se convierte en un maestro y el silencio en su aula. A través del sufrimiento, Job aprendió a mirar más allá del dolor. Entendió que Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre acompaña en medio de ella. Y es que hay algo misterioso en el sufrimiento. Mientras más profundo parece el abismo, más cerca está la revelación. El alma que no ha sido herida no conoce la profundidad del amor divino. Job empezó a comprender que no estaba siendo castigado, sino refinado. Dios no lo estaba destruyendo, lo estaba purificando. Como el oro en el fuego, su fe era probada, no para consumirse, sino para brillar. Y ahí se esconde una de las verdades más poderosas de toda su historia. El dolor que Dios permite siempre tiene un propósito eterno, aunque el hombre no lo entienda. Cuando todo parecía perdido, Job se mantuvo fiel, y aunque su cuerpo estaba cubierto de llagas, su alma seguía levantando un altar invisible en medio del polvo. ¿Cuántas veces tú también has querido rendirte? ¿Cuántas veces has sentido que tu fe ya no tiene fuerzas? Job también se sintió así, pero no se rindió. Él sabía que detrás de cada herida había una promesa, que detrás de cada lágrima había una respuesta, y que detrás de cada silencio había un Dios que todavía lo amaba. El dolor de Job no fue un final, fue un proceso. Un proceso que lo llevó a conocer a Dios, no de oídas, sino cara a cara. Y ese encuentro solo es posible cuando el alma ha sido despojada de todo lo superficial, porque a veces Dios permite que lo pierdas todo, para que descubras que Él era todo lo que realmente necesitabas. En medio de su dolor, Job no solo enfrentó la pérdida y la enfermedad, también tuvo que soportar el juicio de quienes decían amarlo. Sus amigos, al verlo cubierto de llagas y rodeado de ruina, no pudieron comprender lo que estaba ocurriendo. Pensaron que su sufrimiento era un castigo, una consecuencia, una señal de pecado oculto, y lo señalaron, lo cuestionaron. Le hablaron de teología, pero no de compasión. Lo que Job necesitaba era consuelo, no argumentos. Necesitaba un abrazo, no un sermón, pero en lugar de eso, recibió palabras que cortaban más profundo que sus heridas. Así pasa muchas veces. Cuando más frágil estás, siempre hay alguien dispuesto a decirte que tú mismo te lo buscaste, que
tu fe no fue suficiente, que algo hiciste mal, pero el dolor no siempre tiene explicación. El silencio de Dios no siempre esconde a Job. Escuchó a sus amigos, pero no se defendió con orgullo. Solo se mantuvo firme en lo único que sabía, que su corazón era íntegro. Sabía que su relación con Dios no era un intercambio de bendiciones, sino un pacto de amor. Y aunque los hombres no lo entendieron, el cielo sí, porque mientras todos lo juzgaban por fuera, Dios lo miraba por dentro. Job no necesitaba convencer a nadie. Su fidelidad era suficiente testimonio, y esa es una lección que todo creyente debería aprender. No necesitas que todos crean en ti, solo necesitas seguir creyendo tú. Los amigos de Job representaban la voz del mundo, esa que siempre busca una razón humana para todo. Pero el propósito divino no se explica con lógica, se revela con tiempo. ¿Has tenido personas así en tu vida? Gente que, en lugar de consolarte, te culpa, que te hace sentir que tu dolor es tu culpa. Job también los tuvo, y aún así no permitió que la amargura tomara su corazón, porque entendió que hay batallas que se pelean en silencio, sin defenderse, sin explicar, sin discutir. El verdadero creyente no gasta su fuerza justificándose ante los hombres, sino orando ante Dios. Y cuando todo el mundo duda de ti, esa es la oportunidad perfecta para que el cielo te reivindique. Job no necesitaba tener razón, solo necesitaba permanecer fiel. Y en ese silencio, mientras sus amigos hablaban y hablaban, Job aprendió algo más profundo que todas sus palabras, que los hombres pueden hablar de Dios, pero solo quien sufre con Él puede conocerlo de verdad. El secreto de Job no fue su paciencia, fue su conocimiento. Él sabía que la fe no se trata de entender a Dios, sino de confiar incluso cuando no lo entiendes. Job llegó al límite. Sus palabras ya eran cansancio. Su alma ya no tenía fuerzas. Había gritado al cielo, había preguntado, había llorado, y de pronto el silencio se rompió. Dios habló, no desde el fuego, ni desde el templo, sino desde la tormenta. Una voz poderosa, majestuosa, infinita, descendió sobre la desesperación del hombre, y lo que dijo no fue una explicación, fue una revelación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Quién puso límites al mar? No eran preguntas para humillar, sino para despertar, para recordarle a Job que, aunque no entendía el porqué de su dolor, el Dios que lo sostenía seguía siendo soberano. A veces, la respuesta de Dios no llega con explicaciones, sino con presencia, porque cuando Él habla, no necesariamente te dice lo que quieres oír, pero sí te muestra quién es. Y eso fue lo que transformó a Job. Dios no le explicó su sufrimiento, le reveló su grandeza, le mostró que había un orden invisible, una sabiduría que trasciende toda lógica humana. Job comprendió que su historia no se trataba de entender el plan, sino de confiar en el planificador. Que aunque no podía ver la mano de Dios, podía seguir creyendo en su corazón. Ese encuentro cambió todo. El polvo seguía cubriendo su cuerpo, las llagas seguían en su piel, pero su espíritu estaba de pie, porque una sola palabra de Dios puede transformar años de silencio. Job dejó de exigir respuestas y comenzó a rendirse en adoración. Dejó de preguntar ¿por qué? Y comenzó a decir, aunque no entienda, confío en ti. Esa es la diferencia entre la desesperación y la fe. La desesperación grita buscando explicación, la fe susurra buscando propósito. Y en esa tormenta, Job entendió algo que pocos llegan a entender, que el propósito de Dios siempre es mayor que el dolor del hombre, que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega, y que el alma que ha sido quebrada por la vida puede ser reconstruida por la voz de Dios. Cuando la voz del cielo habló, el alma de Job se rindió. No porque hubiera sido vencido, sino porque fue comprendido. Y en ese momento,
Todo cambió dentro de él. El silencio que antes lo atormentaba se convirtió en paz. La oscuridad que lo rodeaba se transformó en comprensión. Y por primera vez, Job entendió que la fe no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que, aún en medio del dolor, Dios sigue presente. Porque cuando Dios habla, el alma sana, aunque el cuerpo aún duela. Cuando Dios se revela, el corazón encuentra descanso, aunque el mundo siga igual. Job encontró su propósito en la tormenta y descubrió que el silencio de Dios nunca fue ausencia, sino preparación para escuchar su voz. Después del encuentro con Dios, algo cambió dentro de Job. El mundo exterior seguía siendo el mismo. Su cuerpo seguía enfermo, sus bienes seguían perdidos, su entorno seguía vacío. Pero en su interior había ocurrido un milagro silencioso. Ya no era el mismo hombre que suplicaba respuestas. Ahora era un hombre que comprendía el valor del silencio, el poder de la rendición y la grandeza de un Dios que no siempre explica, pero siempre transforma. Job no volvió a pedir explicaciones, no exigió justicia, no reclamó nada, solo adoró. Y en esa adoración pura, sin interés ni recompensa, comenzó su verdadera restauración. Porque la restauración no empieza cuando recuperas lo que perdiste, sino cuando tu corazón vuelve a confiar. Dios había estado observando cada paso, cada lágrima, cada pensamiento. Y cuando la prueba cumplió su propósito, la restauración comenzó no desde lo material, sino desde el alma. Job fue sanado por dentro antes de ser bendecido por fuera. Su espíritu fue restaurado antes que su fortuna. Y así sucede también con nosotros. Dios primero repara el corazón, luego todo lo demás. Cuando el alma de Job se rindió por completo, el cielo comenzó a moverse. Dios le pidió algo sorprendente, que orara por aquellos mismos amigos que lo habían juzgado. No era fácil. Orar por quienes te hirieron es una de las pruebas más altas de la fe. Pero Job lo hizo, sin rencor, sin orgullo, sin deseo de venganza. Y en ese acto de humildad, su sanidad se completó. Porque la restauración no llega solo con milagros, llega cuando el corazón aprende a perdonar. Ese fue el verdadero milagro. No la riqueza multiplicada, no la salud recuperada, sino un corazón libre de amargura, lleno de paz y amor. Job se levantó del polvo con una nueva comprensión de la vida. Había conocido a Dios no solo por lo que podía darle, sino por lo que era en sí mismo. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Pero más allá de las cifras y los bienes, lo más grande fue el nuevo Job que emergió del sufrimiento. Un hombre que había caminado por el valle de las sombras y había salido con luz en su mirada. Porque la verdadera bendición no fue lo que recuperó, sino en quien se convirtió. El dolor no lo destruyó, lo reveló. La prueba no lo venció, lo purificó. Y el silencio de Dios, que antes parecía ausencia, resultó ser el espacio donde su fe fue perfeccionada. Job se convirtió en el testimonio viviente de que la fidelidad siempre tiene recompensa, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible, porque Dios no olvida a quien permanece de pie cuando todos los demás caen, y cuando Él decide restaurar, lo hace con abundancia y propósito. La historia de Job no termina con su restauración material. Su verdadera victoria fue espiritual, porque el propósito de su dolor no era destruirlo, sino revelar una verdad eterna, que la fe auténtica no depende de lo que Dios da, sino de quién es Dios. Cada lágrima tuvo sentido, cada silencio tuvo propósito, cada pérdida fue parte de un plan que su mente humana no podía comprender, pero que su espíritu aceptó con humildad. El sufrimiento de Job no fue inútil, fue el escenario donde se mostró al mundo que un corazón fiel puede resistir cualquier oscuridad, que la fe verdadera no se vende, no se negocia, no se apaga,
El dolor de Job fue la prueba de que la fidelidad humana puede glorificar al cielo, que incluso en medio de las cenizas hay almas que siguen adorando. Esa es la razón por la que su historia sigue viva miles de años después, porque representa a todos los que alguna vez han mirado al cielo y han dicho, no entiendo, pero sigo creyendo. Job demostró que el dolor no define al creyente, lo revela. Que los momentos de silencio son los escenarios donde la fe se vuelve real. Y es que a veces el mayor milagro no es que el mar se abra, sino que el alma siga confiando cuando no ve salida. La historia de Job es un espejo. Refleja a todo aquel que ha sentido que Dios guarda silencio, que ha perdido algo que amaba, que ha visto cómo la vida se derrumba y aún así elige seguir de pie. Dios permitió que Job pasara por el fuego, pero también lo sostuvo dentro de él. Nunca lo abandonó, nunca dejó de observarlo. Y cuando todo terminó, su propósito se reveló con claridad. Job no fue probado por castigo, sino elegido por confianza. Eso cambia todo. No era un hombre castigado, era un hombre confiado. Dios sabía que su corazón resistiría lo que otros no podrían soportar. ¿Y tú? ¿Has pensado que quizás tus pruebas también sean una señal de confianza divina? Que lo que hoy duele tanto, en realidad está preparando tu alma para algo eterno. Cada proceso tiene un sentido, cada desierto, una enseñanza, cada silencio, una palabra escondida de Dios, esperando el momento exacto para revelarse. El propósito del dolor no es romperte, sino mostrarte cuánto puedes resistir con Dios a tu lado. Job fue testimonio de eso, y su historia se convirtió en un faro para quienes atraviesan la oscuridad. Un recordatorio de que, aun cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo capítulos que el enemigo no puede leer, porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para formarte. Y cuando el proceso termina, el alma sale distinta, más fuerte, más sabia, más llena de fe. Job salió de su tormenta con un corazón nuevo y comprendió con lágrimas y gratitud que su dolor había sido el idioma con el que Dios le enseñó a confiar. Job no solo recuperó lo que había perdido, recibió más, sí, pero lo más importante fue lo que nunca se podía contar ni medir. La transformación de su alma, la profundidad de su fe, la claridad de su esperanza. Su historia nos deja una lección que trasciende siglos y fronteras. La vida no siempre nos da respuestas, pero siempre nos ofrece una oportunidad de crecer. El dolor puede parecer el final, pero es un inicio disfrazado. Las pérdidas pueden parecer injustas, pero son instrumentos de madurez. Y los silencios de Dios, aunque difíciles de soportar, son espacios donde se forja la fe verdadera. Job nos enseña que creer no significa tener todo bajo control, sino mantener la confianza cuando no se comprende el camino. Que la fidelidad no se mide por las bendiciones visibles, sino por la perseverancia en medio de la oscuridad. Que el amor de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de su fidelidad infinita. Hoy, cualquiera que lea la historia de Job puede preguntarse, ¿qué estás dispuesto a sostener cuando todo se derrumba? ¿Tu fe se quiebra ante la adversidad o se vuelve más fuerte? ¿Buscas respuestas inmediatas o aceptas que Dios tiene un plan que tú aún no ves? El secreto de Job no es solo su paciencia, ni su resiliencia, ni siquiera su obediencia. El secreto está en su confianza absoluta, en la entrega total de su alma, en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece perdido. Ese es el legado que nos deja. Que la verdadera fe no se ve en la prosperidad, sino en la oscuridad. Que los momentos más difíciles son los que revelan nuestra esencia. Que la confianza en Dios no es un acto de entendimiento, sino un acto de amor. Cada lágrima, cada prueba, cada silencio tiene un propósito eterno. Y cuando la historia termina,
la fe que parecía débil se muestra indestructible. Job nos recuerda que aunque el dolor toque nuestra vida, aunque el mundo nos juzgue y aunque el cielo guarde silencio, Dios sigue presente. Que el corazón que confía, aunque herido, nunca se pierde. Que quien camina con Dios, aunque atraviese tormentas, siempre encontrará la luz que guía, restaura y fortalece. La historia de Job no es solo un relato del pasado, es un llamado a la esperanza hoy, a la perseverancia, a la confianza, a la fe que no se rompe, a entender que, incluso en la oscuridad más profunda, Dios está escribiendo un capítulo que todavía no podemos ver, pero que terminará con justicia, amor y restauración. Y así, cada uno de nosotros, frente a nuestras propias pruebas, puede levantar la mirada y decir: no entiendo, no veo el final, pero confío en ti. Porque la fe de Job no murió en la prueba, floreció en la adversidad, se transformó en victoria, y su historia sigue inspirando a quienes buscan la luz en medio de la tormenta. El secreto de Job es, al final, un secreto para todos: que Dios nunca abandona al que permanece fiel, y que la esperanza verdadera siempre encuentra su camino.